los seres humanos de compararnos. Y generalmente cuando nos comparamos con alguien que pensamos que es inferior a nosotros, ¿verdad? Dijeran en mi tierra, con alguien más menso, ¿verdad? Y buscamos hacer esas comparaciones entre nosotros. Y generalmente cuando las hacemos, siempre buscamos justificativas. Y dentro de estas justificaciones, pues generalmente nosotros salimos ganando, nosotros salimos vencedores, porque somos más inteligentes, somos más sabios, somos, digan en mi tierra, más chipocludos, somos más sabrosos y podemos hacer mejor las cosas que los demás. Y lamentablemente hay algo en nuestra cultura, en nuestro país, que nos impide poder entender un sentido crítico hacia nosotros, porque somos rápidos en señalar y criticar, fulana, este, aquel, el otro, pero cuando se trata de que el dedito haga así, cuando el dedito diga, híjole, ahí ya somos mansos, ahí ya somos condescendientes, ahí ya somos misericordiosos, ahí ya somos condescendientes con este individuo, ¿verdad? Porque no, hay que ser buena onda con él, hay que ser buena onda con ella, ¿verdad? No podemos tratarle mal, no podemos menospreciarle, no podemos hacer cosas feas contra esta persona. Sin embargo, cuando nosotros entendemos nuestra condición, cuando sabemos realmente en dónde estamos parados, es cuando nos va a permitir crecer y entender, primero, la misericordia de Dios, y segundo, hacia dónde podemos llegar. Uno de nuestros problemas como nación, y seamos críticos, es que no somos críticos con nosotros mismos. Me acuerdo yo hace un año, 2 años, cuando fue lo del Mundial, no sé si ustedes se acordarán con el ¿verdad? Y que gritaban ahí una palabrota que ya no sé cuántas veces multaron a México por cuestiones homofóbicas. Y yo escuché de muchas personas, inclusive en los medios, yo no veo mucho televisión, pero en los medios de comunicación, que se justificaban y que decían, es que hace parte de nuestra cultura, hace parte de nuestra idiosincrasia, hace parte de nuestra cosmovisión. Digo, si esto es parte y esto es bueno, ¿por qué prohibirán las palabrotas en la televisión? ¿Usted ha visto que de repente algún no sé, locutor, alguna de las personas que está ahí dirigiendo algunos programas, de repente se le sale alguna palabrota y ¡ay! Se me salió. Si es parte de nuestra cosmovisión, si hace parte de nuestra cultura, entonces ¿por qué la censuran en la televisión? Es que realmente es malo, es que realmente no está bien, no es correcto. Y esto nada más para poner un pequeño botón de la situación en la que muchas veces nos encontramos como nación, como personas, como familias, como individuos, que es algo de lo que voy a hablar también un poquito la próxima semana. Poder entender y comprender la realidad de la situación de nuestra familia, en dónde estamos hoy como familia. En este sentido es importante ser críticos a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, para poder entender, decía yo, la gracia y la misericordia de Dios y cuánto necesitamos de Él. Pero miren, no somos los únicos nosotros los mexicanos. Creo que esto es algo que hace parte del género humano. Si usted abre su Biblia en el libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1, Jesucristo aquí habla varios asuntos que tienen que ver con esto durante el relato de este capítulo. Lucas capítulo 13, versículo 1. Es un texto bastante interesante porque habla sobre la higuera, habla sobre este asunto que vamos a leer ahorita, habla sobre una mujer encorvada, en fin, y tiene que ver con una palabra que Jesucristo utilizaba mucho: hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? A ver, ¿qué es la hipocresía? ¿Qué entiende usted por hipocresía? No se preocupe, conteste lo que usted entienda, no es examen. Falsedad, muy bien. ¿Qué más podrá ser hipocresía? Decir una cosa o aparentar una cosa y ser otra. Aparentar algo que no somos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién más me puede ayudar? Viene del principio de un filósofo que se llamó Hipócrates, que decía cosas que él no hacía y que pedía al pueblo que lo hiciera aunque él no las hiciera. Usted ha escuchado, gracias hermano, usted ha escuchado algo así de haga lo que le digo pero no haga lo que yo hago. Algo así,
¿verdad? Algo así funciona. Y esto era precisamente lo que Jesucristo señalaba y criticaba para con las personas. Pero lo que está diciendo aquí, o está relatando, ¿verdad? En Lucas, en este evangelio, es bastante interesante. Dice en el capítulo 13, versículo 1 de Lucas: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aquí déjenme hacer una pequeñita pausa y entender un poco quién era Pilato, porque mucho se habla al respecto de Pilatos durante, sobre todo en el Vía Crucis, ¿verdad? O los últimos días de Jesucristo. Pilato era uno de los gobernantes de esta región, junto con los tetrarcas Herodes, que eran varios hermanos. Y este Pilatos, él había sido llevado de alguna manera para esta región de Israel, Jerusalén y la Galilea, con el Pilatos. Estoy hablando de Pilatos. Dice, voy a leer nuevamente aquí, versículo 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y este Pilato había sido colocado, ¿verdad?, entre él y Herodes, que eran varios Herodes los que gobernaban. Eran los que llevaban de alguna forma el dominio, el control y la seguridad en Israel. Pero este Pilatos era un hombre muy sanguinario. Él era de aquellos que de repente metía algunos subversivos cuando había ciertas revueltas, y a diestra y a siniestra mataba. De hecho, quien tenía el poder de parte de Roma para poder otorgar la vida o la muerte no era Herodes, era Pilato. Por eso llevaron y presentaron a Jesús hasta Pilato. Cuando estaba ese ping-pong, ¿verdad? Ese peloteo entre Herodes y Pilato, a final de cuentas es Pilato quien toma la decisión, y por ello aquella famosa escena, ¿verdad?, de yo me lavo las manos y yo no soy responsable de esto, pero a final de cuentas yo estoy consintiendo en que muera Jesucristo, porque quien tiene la autoridad para que Él muera soy yo. Entonces, por esto está narrando aquí Lucas precisamente este detalle, que estaban, ¿verdad?, estos galileos, las personas de la Galilea, eran personas, hablamos sobre eso un poquito la semana pasada, antepasada, generalmente eran personas de no muy alta nobleza con respecto a la posición social. Era gente común, eran pescadores, eran personas sencillas, eran personas simples, pero que también tenían ese espíritu así como que revolucionario. Ya había habido varias revueltas antes de que Jesucristo surgiera como el Señor, ¿verdad?, o como el Salvador de Israel, en la época de Israel previo a Jesucristo. Y estas revueltas Pilato las habría apagado a filo de espada. No podemos decir pistola porque todavía no existía, ¿verdad?, pero a filo de espada. Entonces, por esto narra precisamente aquí Lucas esta historia. Dice, algunos le contaban había unos galileos que se habían levantado, y entonces Pilato había involucrado ahí algunos secuaces suyos, y cuando estos galileos se levantaron, entonces llegaron y hicieron un río de sangre, y este río de sangre lo agarraron y lo llevaron hasta el templo, y hicieron una cosa terrible, porque mezclaron la sangre de estas personas con la sangre o con lo que se presentaba del sacrificio. Entonces estos se levantan cuestionando a Jesús al respecto de esto. Es decir, qué muerte más terrible, qué muerte más atroz. Si viviera en Zacatecas, quizás se hubiesen levantado y dicho, ¡qué feo! ¡Ya lo descuartizaron! Perdóname que sea tan crudo, pero esta es la realidad en la que vivimos. ¡Qué feo! ¡Ya le cortaron la cabeza! Es que este era un sucio, mugroso, cochino, pecador. Por eso le pasó lo que le pasó. Se lo merece. ¡Qué terrible! ¡Qué cosa más fea! ¡Qué cosa más espantosa! Perdón si soy un poco gráfico, pero es nuestra triste realidad. Y entonces Jesucristo les respondió, versículo 2: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas,
eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estos que llegaron ante Jesús, de alguna manera se estaban presentando como personas justas, personas buenas, personas de buena índole. Mire, quizás se hubiesen presentado delante de Jesucristo, ¿verdad? Si fueran, no sé, zacatecanos, algún apellido así rimbombante aquí de Zacatecas, ayúdenme. ¿Perdón? Villarreal, ¿verdad? Nosotros somos de los Villarreal, somos de los Juárez, somos de los Navarro, somos de los Herrera, somos de los Pérez, somos de los Sánchez, somos de los López, familias de los Hernández, ¿verdad? Yo también soy Hernández. Familia de alcurnia, de sociedad, gente de bien. ¿Cómo es posible que dijera la del Chavo del Ocho, ¿verdad? Chusma, decía el chico, esta chusma, conviva con nosotros, se codéconos, ¿cómo es posible? Y Jesucristo les dice, ustedes piensan que los demás galileos son mejores que estos que murieron. Ustedes piensan que aquella torre de Siloé que estaba ahí y que cayó encima de estos 18 y que los mató, era porque estos eran más pecadores que todos los demás que viven en Zacatecas, que todos los demás que viven en la Galilea, que todos los demás que viven allá en Chilangolandia. Pura gente fina de ella. No, Jesucristo dice, no es por esto. Ustedes deben de entender algo, les dice Jesús, tienen que arrepentirse. Porque si ustedes no se arrepienten, no hace diferencia entre aquellos que mezclaron su sangre y la presentaron ahí, aquellos que se les cayó la torre encima, aquellos que mataron, que descuartizaron, a cualquiera de ustedes. Porque sus justicias no son mejores que las de aquellos otros. Y creo que esto es algo fundamental que debemos de entender. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 3, versículo 9, Romanos 3, 9. De hecho, si usted ve un poquito el preludio a esto, o previo a esto, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo empieza a hacer una narrativa, en el 1, principalmente hacia los gentiles. Y les dice a los gentiles que estos son terribles, que son tremendos. De hecho, es uno de los discursos más obvios y más entendidos al respecto de la cuestión de cómo Dios está contra, ¿verdad? Todas estas cosas que estamos viendo de genealogía de género y tantas aberraciones terribles que escribe Pablo, pero no solamente contra los gentiles. Quizás los judíos, ¿verdad?, que se encontraban en Roma, se hubiesen levantado y dicen, bien, Pablo, bien, pero en el capítulo 2 también le da a los judíos. Entonces escribe Pablo en el capítulo 3 esto que vamos a leer, Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Cuántos están bajo pecado? Todos. No, es que yo soy cristiano. Y como yo soy cristiano, yo ya no peco. Bueno, sí, nosotros, ¿verdad?, hemos sido lavados, redimidos con la sangre de Cristo, y no debemos de vivir bajo la práctica del pecado. Pero también esto no es una licencia, una credencial para pecar, ¿verdad? Así como aquella película de libre para matar, libre para pecar. No, Señor, no es esto lo que está diciendo aquí. Entonces dice, nosotros no somos mejores que ellos. Versículo 10, como está escrito, ¿cuántos justos hay? Ninguno. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Esto le incluye a usted? Sí. ¿Esto me incluye a mí? Sí. ¿Esto incluye a Tello? Sí. ¿Incluye a Peña Nieto? Sí. ¿Incluye al Papa? Sí. ¿Incluye a Bush? ¿Incluye a Trump? Sí. Al coreanito loco ese que quiere lanzar bombas para todos los lados? Sí. A todos, ¿verdad?
No hay un solo justo, ni aun uno.